Hola, hola, mis chismosos de corazón. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén rebosantes de energía y listos para zambullirse en un mar de chismes, porque hoy vamos a descorchar un tema que está más candente que el sol del desierto. Si son de los míos, de esos que no se les escapa ni un detalle, ya saben que este es su refugio seguro para enterarse de todo lo que pasa en el universo de los famosos. Pero hoy, mis queridos detectives, vamos a ponernos las gafas de investigador y vamos a sumergirnos en el misterio que rodea a una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos tortolitos que nos hicieron suspirar en Senkalkam y que, según el rumor general, ya no están juntos. ¿O será que nos están jugando una treta maestra? Agárrense fuerte porque hoy vamos a desgranar la teoría de que su ruptura fue un montaje digno de Hollywood. Así como lo escuchan, vamos a hablar de esa supuesta separación que nos dejó a todos con el alma hecha trizas. Ya conocen la historia, ¿verdad? Los rumores que brotaron de la nada, las declaraciones que parecían jeroglíficos, la desaparición de fotos juntos en las redes sociales, todo apuntaba a que el amor entre Ande y Kerem se había evaporado como un espejismo en el Sáhara. Pero, ¿y si les contara que todo fue una farsa épica? Que esta ruptura no es más que un telón de humo para confundir a las revistas del corazón y a los paparazzi más insistentes. Exacto. Aquí es donde la trama se pone jugosa, porque hoy vamos a explorar las profundidades de esta teoría conspirativa que, déjenme decirles, tiene más sentido del que imaginamos. Antes de que nos lancemos a desmenuzar cada detalle, les pido el favor de siempre, si este tipo de contenido les apasiona, si son tan curiosos como yo, no olviden regalarme un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos chismosos y, lo más importante, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras investigaciones y podrán ser los primeros en enterarse de los secretos más ocultos de los famosos. Ahora sí, vayamos al grano y desvelemos la verdad. Bien, comencemos por el principio. ¿Qué sabemos en realidad sobre la ruptura de Ande y Kerem? Oficialmente la respuesta es un rotundo nada. No hubo una declaración formal, ni un comunicado de prensa, ni un tuit revelador, nada de nada. Todo se ha basado en rumores, especulaciones, indirectas lanzadas en redes sociales y, como siempre, esas fuentes cercanas a la pareja, que aparecen como hongos después de la lluvia. Pero aquí está la clave maestra. El simple hecho de que no haya una declaración oficial ya es sospechoso, como mínimo. En el mundo de los famosos, las rupturas suelen ser eventos mediáticos dignos de una alfombra roja, con comunicados y explicaciones detalladas para que no quede ni un cabo suelto. Pero en este caso el silencio ha sido tan ensordecedor que podría competir con el estruendo de un concierto de rock. ¿Por qué? Aquí es donde nuestra teoría de la ruptura falsa comienza a tomar forma. Piénsenlo por un momento, Ande y Kerem eran, y quizás sigan siendo, una de las parejas más mediáticas de Turquía y probablemente del planeta. Su romance nació en el set de una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y su historia de amor en la vida real fue aún más fascinante para sus fans. Los paparazzi los seguían como sombras, las revistas de celebridades publicaban cada uno de sus movimientos y las redes sociales explotaban con cada foto que compartían juntos. Y ahí reside el problema, precisamente, la presión mediática. Imaginen por un instante el agobio que puede significar tener a los flashes de las cámaras persiguiéndolos a cada paso, a cada respiro. Todo lo que hacían se convertía en noticia de primera plana, cada mirada, cada sonrisa, cada abrazo era analizado hasta el más mínimo detalle. ¿No sería lógico que en algún momento decidieran poner un alto a esa exposición continua? ¿No sería una jugada maestra, tal vez, fingir una ruptura para poder vivir su relación con más privacidad y menos escrutinio? Esa es la primera pieza de nuestro rompecabezas, la necesidad de privacidad. Los famosos también son seres humanos, aunque a veces cueste creerlo, y necesitan un respiro de la vorágine mediática. Una ruptura fingida sería el pretexto perfecto para alejar a los paparazzi y poder disfrutar de su tiempo juntos sin el asedio constante de los medios. Ahora bien, ¿cómo encaja todo esto con las pistas que hemos estado viendo? Abran bien los ojos porque aquí viene lo mejor. Comencemos con esas declaraciones misteriosas. ¿Recuerdan esas entrevistas donde hablaban de momentos difíciles y necesidad de espacio? Ajá. Esas frases suenan a ruptura, sí, pero también podrían ser una cortina de humo, una forma de alimentar los rumores y darle credibilidad a la farsa. Podrían ser frases cuidadosamente elaboradas para mantener viva la llama del misterio, para que los medios sigan especulando y los fans sigan comentando.
También está el tema de las redes sociales, ese campo de batalla virtual donde todo se magnifica y se interpreta. De repente dejaron de publicar fotos juntos. De hecho, incluso se dejaron de seguir mutuamente, lo que para muchos fue la confirmación definitiva de la ruptura. Pero seamos sinceros, en el mundo de los famosos, seguir o dejar de seguir a alguien es realmente una prueba de una ruptura. No necesariamente. Las redes sociales son un arma de doble filo para los famosos. Pueden usarlas para promocionar su trabajo, para interactuar con sus fans, pero también para manipular la información que quieren transmitir. Dejar de seguirse mutuamente en redes sociales podría ser una estrategia maestra para alimentar los rumores y hacer que la historia de la ruptura sea aún más convincente. Y no solo eso, a veces hasta hacen publicaciones que parecen indirectas, lanzadas con toda la intención del mundo. Frases melancólicas, reflexiones sobre el amor y el desamor. Todo un repertorio de drama que alimenta la narrativa de la ruptura. Pero, ¿y si todo es parte del plan? ¿Qué tal si esas indirectas son mensajes codificados, guiños para aquellos que están dispuestos a ver más allá de la superficie? ¿Qué tal si, en lugar de lamentar una ruptura, están celebrando la astucia de su estrategia? Otro punto crucial a considerar son los proyectos profesionales de ambos. Hande y Kerem son dos de las estrellas más cotizadas de Turquía, y eso significa que sus agendas están siempre repletas de compromisos. ¿No sería conveniente que la ruptura coincidiera con un momento en que ambos tienen una gran carga de trabajo? Así, las ausencias de uno en los eventos del otro se justificarían por razones laborales, lo que también daría más credibilidad a la historia de la separación. Los medios no tendrían motivos para sospechar, y los fans podrían aceptar la distancia como una consecuencia natural de sus apretadas agendas. Y si analizamos un poco más a fondo, vemos que incluso después de la supuesta ruptura, se han dado algunas situaciones que nos hacen levantar una ceja, como mínimo. Han aparecido fotos de ellos tomadas de forma casual, en el mismo lugar, con pocos días de diferencia, pero sin que salgan juntos. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Parece más una estrategia cuidadosamente orquestada para mantener viva la llama del rumor, sin confirmarlo ni desmentirlo por completo. Es como si estuvieran alimentando el chisme a fuego lento, pero dejando migas de pan para aquellos que quieran descubrir la verdad, para aquellos que estén dispuestos a mirar más allá de la fachada. Ahora bien, ¿qué ganaría la pareja con todo este teatro? Pues, como ya mencionamos, privacidad, pero no solo eso. También control absoluto sobre la narrativa mediática. Al fingir una ruptura, son ellos los que manejan la información, los que deciden qué contar y qué no, cuándo y cómo hacerlo. Los paparazzi se convierten en sus marionetas, tratando de descubrir un secreto que ya ha sido desvelado por ellos mismos. Y además no podemos olvidar el factor publicidad, ese motor que impulsa la maquinaria del mundo del espectáculo. Una historia de amor que termina, aunque sea falsa, sigue siendo una historia de amor. Y las historias de amor, ya sean verdaderas o inventadas, venden. Las revistas de corazón, los programas de chismes, todos se enganchan a la historia, lo que genera una exposición mediática masiva para ambos. Es una estrategia arriesgada, sin duda, pero que podría tener un gran impacto en sus carreras, manteniéndolos en el candelero y asegurando su relevancia en el panorama mediático. Y para darle un toque final a este guiso conspirativo, vamos a hablar de los fans, esos seres leales que siguen a sus ídolos con devoción. Los seguidores de Hande y Kerem son un ejército implacable. Han creado hashtags, cuentas en redes sociales, han hecho vídeos y collages, todo en nombre del amor que profesan por la pareja. Ellos han sido los primeros en notar las inconsistencias de la ruptura, los que han atado cabos y los que han alimentado esta teoría conspirativa que hoy estamos analizando. No son pocos los que creen que todo es un montaje, que Hande y Kerem siguen juntos y que están jugando con los medios y con sus fans. Y aunque pueda sonar cruel, hay una lógica en todo esto. Los famosos, al final del día, necesitan a sus fans, son su principal motor. Y si una ruptura falsa sirve para generar interés, atención mediática y mantener viva la llama de su fandom, entonces se convierte en una herramienta útil, aunque sea cuestionable desde el punto de vista ético. Los fans se convierten en cómplices involuntarios del juego, alimentando la maquinaria del chisme y contribuyendo a la narrativa construida por la pareja. Todo esto, mis queridos detectives, nos lleva a una conclusión, o mejor dicho, a una pregunta que resuena con fuerza: ¿estamos ante la ruptura más elaborada de la historia del espectáculo? Hande y Kerem son unos genios del engaño que han logrado con
¿Fundir a todo el mundo? La verdad es que no lo sabemos con certeza, pero las pistas están ahí, las inconsistencias son evidentes y la teoría de la ruptura falsa tiene un peso considerable. Es posible que todo sea una simple coincidencia, que la pareja realmente se haya separado y que todos estos detalles no sean más que imaginaciones nuestras, fruto de nuestra obsesión por los chismes. Pero, ¿no sería más emocionante si no fuera así? Si Ande y Kerem estuvieran planeando una gran sorpresa para todos nosotros. Si esta ruptura fuera solo un capítulo más en su gran historia de amor. Yo personalmente me inclino por la segunda opción. Creo que Ande y Kerem son una pareja muy inteligente, que saben cómo manejar su imagen pública y que están dispuestas a todo para proteger su privacidad. Y esta ruptura falsa, esta cortina de humo, podría ser la prueba irrefutable de su astucia y su deseo de mantener su vida privada a salvo de los ojos curiosos de los medios. Llegamos al final de esta investigación, mis queridos chismosos. Espero que se hayan divertido tanto como yo analizando esta teoría conspirativa. Ya ven que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos y que, detrás de cada noticia, puede haber una historia mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Hemos hablado de la presión mediática, de la necesidad de privacidad, de las estrategias de los famosos, del poder de las redes sociales y del papel fundamental de los fans. Y como siempre hemos dejado más preguntas que respuestas, porque así es el mundo del chisme, un laberinto sin fin de secretos y especulaciones. Pero esa es la magia de todo esto, ¿verdad? Mantenernos curiosos, cuestionarnos las cosas y no creer todo lo que nos dicen a la primera. Ser detectives de la vida real, buscando la verdad entre la maraña de rumores y apariencias. Ahora bien, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la ruptura de Ande y Kerem es real o es un montaje digno de un premio Oscar? ¿Ven las mismas inconsistencias que yo? ¿Tienen alguna otra teoría que compartir? Déjenme sus comentarios abajo, que me muero de ganas de leer sus opiniones y de saber si están tan intrigados como yo con este misterio. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta investigación, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estos contenidos tan jugosos y desvelando los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Y estén atentos porque seguiremos investigando los misterios del mundo del espectáculo, desenmascarando a los famosos y desvelando todos sus secretos. Muchas gracias por estar ahí, mis chismosos, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y recuerden, no se crean todo lo que ven. Hasta la próxima y sigan chismeando con estilo.